les bendiga con ustedes en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar dando inicio a este servicio. Gloria al Señor. Vamos a estar entonando este canto "A casa quiero volver". Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. A casa quiero volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver. Como el ciervo herido, así clama mi ser. Quiero a casa volver. Sí, yo quiero ver pronto aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo en su andar y veo el pecado crecer, cuanto al caminar me siento desmayar. Anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza puesta en él. Tengo mi confianza puesta en él. Que este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno trazado está. Sé que a casa llegaré. Oh, sí sé que llegaré. Sí, sé que llegaré. Y como un vencedor las puertas cruzaré. Yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Tanto si volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar
leyendo las peticiones. Puede estar sentado un momento. Dios les bendiga. Que el Señor Jesucristo tome el control de la operación que le van a realizar a mi papá mañana a las 11 a.m. Sea hecha su perfecta voluntad, nuestro hermano Roberto Riqueño. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un año más de vida que le permitió cumplir a Suri Sadai. Que Dios sea su guía y le guarde en su camino. Dios les bendiga, hermano Víctor Saldaña. Hermanos, Dios les bendiga. Pido sus oraciones ya que el día de mañana le van a hacer unos estudios a mi mamá, que todo salga bien y ella se sienta mejor. Confiamos en el único sanador y que sea conforme a su voluntad. La familia Salmerón Barrera. Mis amados santos, suplico de sus oraciones por la vida de mi hijo Gonzalo Chávez Miranda, que está pasando por un problema de depresión y problema de alcoholismo y drogadicción. Confiando que sus oraciones sean de gran ayuda. Dios los bendiga mucho, mis amados hermanos. Amén, hermano Gonzalo Chávez González. Dios les bendiga. Gracias a Dios por permitirle el día de hoy cumplir un año más de vida a mi cuñado Ángel Valencia. Que Dios lo siga bendiciendo como hasta hoy, que sea dándole más de su Espíritu Santo a nuestra hermana Victoria Ochoa. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque le permitió concluir sus estudios a nuestra hija Edna Noemí. Que Dios la siga bendiciendo y guardando en su palabra. Familia Mejía Mendoza. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por haber llevado y traído con bien a nuestro pastor Francisco Holguín y familia Ortiz Ortega. Dios les bendiga. No creo que son todas las peticiones que han sido mandadas a través del grupo. Sabemos que cada hijo del Señor tiene una petición en su corazón. Amén. Vamos a estar entonando este corito. En ti confía mi corazón. Amén. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando su perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Oremos. Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos porque tú nos has permitido estar reunidos, Señor, cada uno de nuestros hogares, Señor, para recibir de tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú seas contestando cada una de tus peticiones, Señor, y las acciones de gracia sean recibidas, Señor, en tu trono de gracia, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor. Te pedimos que tú bendigas ese servicio a cada uno de tus hijos que se estarán sintonizando, Padre. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesucristo.
Amén. Vamos a estar entonando este canto, Esperanza Plena. Tras la tormenta surge el arco, y tras la noche brota luz, tras el dolor y la tristeza, esplende el rostro de Jesús. Elevo un himno de alabanza, de adoración al Dios mi Rey. Por ver él mi ser descansa, y cara a cara le veré. Tras los conflictos de la vida, corona espera al vencedor, y tras el valle de la muerte, el siervo fiel verá al Señor. Elevo un himno de alabanza, de adoración al Dios mi Rey. Por fe en él mi ser descansa, y cara a cara le veré. Tras todo está Dios nuestro Padre, su amor jamás nos faltará. Tras este mundo miro al cielo, do mi alma con él vivirá. Elevo un himno de alabanza, de adoración al Dios mi Rey. Por fe en él mi ser descansa, y cara a cara le veré. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a orar por la ofrenda. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre provees, Señor, en lo físico y en lo espiritual, Padre Celestial. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas esta ofrenda, Señor, que tú la multipliques, Señor, porque es para tu misma causa, Señor. También bendigas las manos trabajadoras de tus hijos, Señor, y que tú proveas a aquel que no lo pudiera hacer, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Puede tomar su lugar en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor.
trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar dando paso a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a estar entonando este hermoso canto, Lléname, Señor, y entregamos el lugar. Lléname, Señor, es mi oración. Hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí y que ya no viva yo. Llena hoy mi corazón con tu espíritu, Señor. Oh, déjame sentir en mí. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Señor Jesús, por tu bondad, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu gran misericordia hacia nosotros, Señor. Padre, y ciertamente esta preciosa alabanza refleja, Señor, el deseo de tu pueblo, el deseo de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tú llenes cada fibra de nuestro corazón, de nuestra alma, con tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, porque, oh Dios, es apremiante, estamos ya en la cuenta regresiva hacia tu pronta venida, Señor. Padre, y, oh Dios, sabemos que ese es el requisito, Señor, para poder ser parte de la novia de Jesucristo, que resucitará o que se irá en el rapto. Y es que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, Señor. Padre, que ese deseo de cada alma pueda ser cumplido, Señor, en esta mañana, Padre. Ahora, Señor, te ruego, Dios, que tú me auxilies, que tú me asistas en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, hago humildad de corazón, Señor, para honra y gloria tuya y para edificación de tu pueblo. Te pido, mi Dios, que en esta mañana tú vengas, nos abras las Escrituras, así como lo hiciste con aquellos caminantes a Emaús, Señor, aquel primer día de la semana, Padre. Pero no solamente que nos abras la Escritura, sino que nos abras el entendimiento a ella, que nosotros, que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón pueda ser abierto, Señor, para que entonces reconozcamos que eres tú, Señor, en forma de palabra, Señor, porque tú eres la palabra, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor Jesús. Padre, yo solamente espero en ti, Señor, pidiendo, Dios, que tú me asistas, Señor Jesús, y que tu palabra sea de beneficio para tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, para los hermanos que se acaban de conectar, la razón que estamos transmitiendo desde mi hogar en esta mañana es por algunas obras que se están haciendo en la iglesia y en el tabernáculo. Y bueno, se terminan hasta mañana, así que decidimos
hacer el servicio hoy aquí, si Dios permite. A partir del próximo martes ya nos estaremos reintegrando a hacer los servicios normales, los servicios regulares ahí en el tabernáculo. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 10, el verso 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, esto es algo importante, hermano, porque la palabra de Dios, desde luego, pues lleva una secuencia. Y también nosotros en este programa que hemos titulado, o en esta serie, mejor dicho, que hemos titulado el programa de Dios, pues también tratamos de llevar una secuencia para realmente que la iglesia se pueda ser instruida en estas cosas que son tan importantes. Mire, como yo decía al principio de esta serie, estas cosas quizá a lo mejor se debieron de haber enseñado desde el principio, generalmente en el mensaje. No estoy diciendo que yo estoy tratando de descubrir algo nuevo, pero bueno, si se enseñaron y en la manera que se enseñaron, pues el asunto es que si se hizo bien o se hizo mal, pues ya eso es historia. Y en esta mañana le digo, no estoy pretendiendo yo decir que yo tengo una verdad absoluta. La verdad absoluta está en Dios y su palabra. Dios es el que siempre tiene la razón de esto. Y como hemos dicho, quizá parece como que es extemporáneo, porque todos creemos que la venida del Señor está cerca, lo cual yo también creo, desde luego. Pero si este mundo llegara a vivir otros 50 años, que Dios permita que las nuevas generaciones, o al menos del tabernáculo Luz al Atardecer, que puedan que Dios les pueda ir revelando estas cosas, porque el propósito de hablarlas, yo tengo un propósito y sé por qué lo estoy hablando. El asunto es si acaso los laicos del tabernáculo Luz al Atardecer y los ministros realmente logran captar la esencia de la palabra de Dios y del mensaje. ¿Por qué? Mire, porque en esta mañana, perdón, no les dije que tomaran su asiento, tomen su asiento, porque en esta mañana voy a hablar algo que es muy importante. Bueno, todo lo de la palabra de Dios es importante, pero específicamente yo me quiero referir a algo, y es una escritura a la cual el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 1:10. Y esta escritura dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, él, para que la gente no pensara que era solamente una idea de él, una idea de él interpuso, involucró aquí el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que él nos está rogando? Y que él lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que dice él aquí, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, es decir, divisiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra unánime, eso es lo que quiere decir, estar unidos en una mente, en un corazón, etcétera. Pero mire, él habla a lo que él se refiere, que primeramente que no haya, o más bien, lo primero es que hablemos todos una misma cosa. Y aquí es a lo que yo me quiero referir en esta mañana. Luego él agrega que no haya entre vosotros divisiones y que seamos perfectamente unidos. Mire, es propio de la naturaleza humana, no es tan fácil. Yo creo que no hay una iglesia, una congregación local en la cual la gente piense de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, a todos nosotros nos dio una facultad, y esa facultad es que Él nos dio un libre albedrío. Un libre albedrío es que una persona a su criterio puede pensar, puede hablar y puede actuar. O sea, nadie aquí en el mensaje porque no estamos bajo una dictadura, ni Dios es un dictador, nos obliga a nada. Todo lo deja en nuestro libre albedrío. El asunto es que nosotros, haciendo facultad de nuestro libre albedrío, pues cada quien hace, como dice la Biblia en el tiempo de los jueces, lo que es mejor a su parecer.
el hermano Branham, cuando habla de esa escritura, que la menciona 2 veces en el libro de los jueces, que en el libro de los jueces, en esa época particular del pueblo de Israel, cada quien hacía lo que a su parecer era bueno. El hermano Branham dijo que la razón que la gente hacía lo que a su parecer era bueno es porque no tenían un profeta. Ahora, eso quiere decir que nosotros estamos sin excusa. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un profeta. Dios envió un profeta con un mensaje, el cual creemos que es la verdad revelada de la palabra de Dios. Ahora, esto que el apóstol Pablo nos está diciendo, que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Ahora, ¿por qué? Mire, esta carta fue escrita para la iglesia en Corinto. Sabemos que esa iglesia, por lo que mismo Pablo nos relata, pues cada quien no solamente tenía sus ideas, era una iglesia, digamos, todavía inclinada al pentecostalismo, que ellos querían tener una emoción, una sensación, para poder pensar que eran bendecidos de parte de Dios. Ahora, eso ya lo hemos visto, y quizá hay gente que se inclina todavía a estas alturas dentro del mensaje al pentecostalismo y a lo mejor se sienten agraviados con esta declaración, pero esto es lo que dijo el hermano Branham. Ya no estamos en la edad pentecostal, estamos en la edad de la palabra, hemos ido más allá que eso, que el pentecostalismo. Ahora, pero ellos no solamente tenían esto, esta iglesia, bueno, como lo hablamos creo que fue la semana pasada, pues tenían para uno de ellos, para algunos más bien, su favorito era Pablo, para otros su favorito era Cefas, para otros su favorito era Apolos. Y Pablo, yo creo que él tuvo un gran trabajo en hacerles entender que no es nada el que siembra ni el que riega, sino más bien es Dios el que da el crecimiento. Una persona puede regar o sembrar, otra puede regar porque es parte del proceso de vida de la iglesia. Pero al final de cuentas, de quien es la obra es el Señor Jesucristo. No hay ningún hombre que se pueda él mismo atribuir eso porque mire, para que algo sea genuino y sea perdurable y que realmente esté dentro del plan de Dios, tiene que ser Dios aquel que se encargue de esto. De otra manera, es una hechura humana, y la hechura humana, tarde que temprano, se va a reducir a nada. Eso es exactamente el sabio consejo que Gamaliel les dio. Les dijo, miren, dejen a estos hermanos, ustedes no se preocupen, nosotros ya hemos tenido experiencias pasadas donde unas personas dijeron que eran algo, que eran el enviado, y desafortunadamente a estas personas las mataron y entonces sus movimientos se redujeron a nada. Es más, nosotros, si no fuera por el registro bíblico, 2000 años después no sabríamos nada de estos personajes que encabezaron este movimiento. Pero ¿por qué el cristianismo sigue vigente todavía en esta mañana y seguirá vigente hasta que Jesús venga? Porque precisamente el fundador de esto ni fue Pedro, como los católicos dicen que él sobre esa piedra, sobre Pedro, el Señor fundó a su iglesia. Claro que no. Pero claro, el hermano Branham también nos dijo que que tampoco fue sobre Cristo, como las denominaciones creen, sino más bien fue sobre la revelación que Pedro había tenido sobre la persona de Jesucristo. Pero al final, resumiendo esto, quien es responsable de esta obra, quien la ha sostenido, es Cristo mismo. ¿Qué iglesia se pudiera ver? Y más en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en la edad del oscurantismo, cuando el enemigo pensaba que había acabado con este movimiento. Dígame, ¿cómo persevera hasta ahora? No me estoy refiriendo a una cierta iglesia, me estoy refiriendo a ese linaje de que ha venido a través de las edades, desde el día de Pentecostés hasta el día presente, del cual nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque la obra es de Cristo al final de cuentas. Ahora mire, yo quiero hacer énfasis en esta mañana en esto que dice Pablo, que habléis todos una misma cosa. Mire, el poner por obra esta escritura parece una utopía o algo inalcanzable, debido a que el movimiento del mensaje de restauración no somos una denominación cuyos afiliados
predican y creen solo lo que la estructura teológica establecida como doctrina por la denominación misma ellos predican. Nosotros no somos una denominación, o no deberíamos de serlo. Entonces, ¿por qué? Mire, porque en la denominación u organización religiosa, ellos no tienen ninguna dificultad en hablar la misma cosa, debido a que su doctrina procede de una jefatura que dicta o establece los parámetros doctrinales y las normas de conducta por los que se rige la denominación. Pero para quienes creemos en la soberanía de la iglesia local y que el ministro debe ser guiado e inspirado por el Espíritu Santo para predicar su convicción, es casi imposible cumplir con el mandato bíblico. Usted va a ver que todos sabemos, por citar algunas denominaciones, los testigos de Jehová, todos los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios. Y usted no va a encontrar un solo testigo de Jehová que crea que Jesús sí es Dios, porque si él lo cree, pues entonces ya no tiene lugar dentro de la denominación. Usted no va a encontrar un bautista que crea que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, porque si él lo cree y eventualmente quiere practicarlo, ya no va a encontrar lugar dentro de la denominación bautista. Un adventista del séptimo día nunca se reunirá como nosotros el primer día de la semana para honrar al Señor y escuchar su palabra, porque si él quiere hacerlo, automáticamente ya está excluido del movimiento adventista. Y así, hermano, podemos pasar los días y las semanas mencionando cada denominación. Digo esto para traerlo a usted a este pensamiento, que la denominación, ellos mismos tienen sus parámetros doctrinales y la gente no se puede salir de eso ni un ápice. Tienen que creerlo. O sea, ellos, de acuerdo al sistema que tienen, voy a decirlo de esta manera, están cumpliendo lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque todos están hablando una misma cosa. A lo que lo quiero traer en esta mañana, que este mandato de Pablo no fue para las denominaciones en sí, sino para nosotros como creyentes. Traigámoslo a nosotros como creyentes del mensaje. Nosotros, porque mire, yo creo que el plan de Dios es uno, y la Biblia y el mensaje no se contradicen. Si el profeta dijo que dentro del mensaje cada iglesia debe de ser soberana, o sea que no debe de tener una injerencia externa, y eso algún día voy a tomar un solo servicio para tomar esto y aún trazarlo por la escritura, porque yo de una cosa estoy cierto, que lo que dijo el profeta de Dios está en la Biblia, aun cuando él no diga en tal capítulo de tal libro y en tal versículo. Pero si uno escudriña la Biblia, uno va a encontrar que lo que el profeta de Dios dijo, ahí está. Pero entonces, este es para nosotros un dilema. Porque quienes creemos en la soberanía de la iglesia local y que el ministro debe ser guiado y inspirado por el Espíritu Santo para predicar su convicción, es casi imposible cumplir este mandato. Y eso, hermano, yo no estoy descubriendo nada, todos lo sabemos, hay distinta en el mensaje, para nuestra vergüenza, hay distintas maneras, unos interpretan el mensaje de una manera, otros de otra, y otros de otra, y otros de otra. Entonces, para nosotros parece que esta escritura es incumplible. Parecería que la solución para cumplir lo que Pablo dice está en ser parte de una organización o denominación donde un solo hombre o un grupo de hombres les dictan qué deben creer y predicar y qué no deben creer y no predicar. Pero mire, sabemos de sobra que no se puede arreglar o corregir un error con otro error. Porque entonces, hasta lo que en este momento hemos examinado,
que las denominaciones hablan una misma cosa, que en ellos no hay discrepancia en su doctrina, en sus puntos de vista de la Biblia. Entonces uno podría decir, bueno, entonces para poder cumplir lo que dijo Pablo, que todos debemos hablar una misma cosa, aquí está la solución, la hemos encontrado, que aquí dentro del mensaje todos seamos una denominación, una organización más religiosa, y entonces a partir de allí estaremos hablando la misma cosa. Pero permítame decirle que esa no es la solución. ¿Por qué no? Porque el mensaje mismo y la Biblia condena cualquier sistema organizado por el hombre. ¿Eso es verdad? Bueno, después de examinar hasta ahí, entonces pues ya nos encontramos en la esquina, en el rincón. ¿Por qué? Por un lado, de acuerdo a la realidad presente, no estamos cumpliendo lo que Pablo dijo, que todos hablemos en una misma cosa. Y si queremos cumplirlo a pie juntillas, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una sola denominación del mensaje, hacer una sola organización del mensaje con una cabeza, desde luego, porque las denominaciones así son, esa es su estructura, incluyendo la Iglesia Católica, con una cabeza que nos dicte qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, qué predicar, cómo predicar y de qué manera predicar. Hermano, nosotros sabemos que a estas alturas eso no es correcto. O sea, no vamos a denominarnos, no vamos a organizarnos dentro de una estructura organizacional religiosa para poder cumplir lo que Pablo dijo. Pero sin embargo, tampoco podemos ignorar lo que el apóstol Pablo dice, porque él nos exhorta a hacerlo, y él dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, hablen una misma cosa. Y el mensaje también nos dice lo mismo. Mire, el profeta de Dios hace un breve análisis de la condición del mundo religioso en su tiempo. En el sermón El tiempo del fin, predicado el 7 de marzo de 1954, párrafo 34, dice él: entonces, si miramos a nuestro alrededor hoy en día y pensamos en cómo está el mundo en su condición hoy en día, qué gran cantidad de confusión y una gran cantidad de tonterías en la que el mundo se está entregando hoy en día. Nos preguntamos de dónde ha venido todo eso, especialmente en la vida de iglesia. Siendo que somos cristianos, nos ocuparemos principalmente de eso, de cómo pudiera haber tanta gente con tantas ideas distintas, tantos pensamientos distintos, tantos ángulos distintos de abordar el evangelio. Todos afirman que ellos tienen completamente la razón y el prójimo está equivocado. Hermano, esto que el profeta dice es una fotografía digital del mundo religioso en general. Pero también, si lo traemos a nosotros en el mensaje, es exactamente la misma cosa. Le repito, siendo que somos cristianos, nos ocuparemos principalmente de eso, de cómo pudiera haber tanta gente. Perdón, y yo aquí voy a ponerle unos corchetes ahí. Dentro del mensaje, cómo pudiera haber tanta gente con tantas ideas distintas, tantos pensamientos distintos, tantos ángulos distintos de abordar el evangelio, o en este caso de nosotros de abordar el mensaje. Todos afirman que ellos tienen correctamente la razón y que el prójimo está equivocado. Mire, yo creo que a nosotros como ministros nos hace falta una buena dosis de humildad. ¿A qué me refiero? Lo que yo le estoy hablando en esta mañana, yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad y que el prójimo está equivocado, como el profeta lo dice, o que yo tengo la razón. La verdad y la razón la tienen Dios y su palabra, Dios y su mensaje. Ahora, y quizá muchos estén de acuerdo conmigo, pero el asunto es que la división de ideas, de pensamientos, sigue prevaleciendo. Ahora, dice el profeta de Dios, cuando uno ve a alguien haciendo eso,
entonces uno está muy bien en la línea que la Biblia dice, si uno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Mire, aquí el profeta de Dios ya nos refiere a una escritura, la cual el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 8:2. Efectivamente, lo dice textualmente Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saber. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en el concepto de mí mismo pienso que sé algo, aquí la palabra dice que aún no sé cómo debo saberlo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que uno tiene que tener esa dosis de humildad para saber que uno como ministro, porque es parte de la humanidad, digámoslo así, de cualquier ministro, de lo humano, la parte humana, que estamos hablando y predicando una verdad relativa. La verdad absoluta solamente está en la Biblia y el mensaje. Ahora, pero esta escritura de 1 Corintios 8:2 está precedida por otra que puede ayudar a entender un poco mejor la postura del mensajero. Mire, aquí mismo Pablo en el versículo anterior, que es 1 Corintios 8:1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero yo quiero hacer énfasis en esta segunda parte del versículo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, mire, ¿por qué Pablo entrelaza estas dos escrituras? 1 Corintios 8:2, desde luego ya vemos el contexto que el hermano Branham la cita cuando él habla de las distintas ideas, los distintos pensamientos, los distintos ángulos de abordar el evangelio. Pero ¿por qué Pablo, en esa línea de pensamiento, antes de decir que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber, Pablo antes de eso dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica? Mire, en medio de las diferentes posturas y creencias de los ministros, el profeta de Dios siempre procuró tener una posición neutral en los comienzos de su ministerio, porque bueno, era sanidad divina. Y la sanidad divina era para beneficiar a toda persona, sin importar si era católica, es más, si era agnóstico, si era lo que haya sido, mientras creyese. Bueno, quizá no tanto los agnósticos, pero mientras la persona si era bautista, incluso católicos, eso lo sabemos, porque Dios no hace excepción de personas. Pero aún en esa línea de pensamiento, ellos recibieron el beneficio. Ahora, mire, por eso el profeta de Dios, como la sanidad divina no era solamente para un determinado grupo, sino para todo aquel que la quisiera recibir, Dios así lo diseñó. Por eso, si usted nota, y yo lo hemos dicho, y está en la historia de este mensaje, no en la historia del cristianismo, sino en la historia de este movimiento que nosotros conocemos como el mensaje de restauración. Todos sabemos que cuando el profeta comenzó a orar, y ahí está la historia que lo verifica en los años 46-47, los unitarios parecía que ellos querían tener el monopolio de eso para su propio beneficio. Pero el Señor, 9 años antes, en 1937, ya le había mostrado a su siervo de aquellos dos árboles. Del árbol de ciruelo y el árbol y el manzano, el ciruelo y el manzano. Y cada uno dio lo que tenía que dar. El ciruelo nunca dio manzano, ni el manzano dio ciruelo. ¿Por qué? Porque el hermano Branham dice que en medio de los árboles estaba una cruz y que él dice que él nunca mezcló sus ramas. Dejó que el trinitario siguiera siendo trinitario, que el unitario siguiera siendo trinitario. Y ahí, mire, y esto lo vemos en dos hombres claves en esto. Uno de ellos fue Gordon Lindsay, de las Asambleas de Dios. Y el otro fue Jack Moore, de los unitarios. Mire, ¿cómo uno podría pensar que dos hombres con ideas diametralmente opuestas en cuanto a la deidad se unieran bajo un ministerio? Y ese ministerio fue el ministerio de William Branham. Cuando el hermano Branham tuvo la primera campaña en ese mismo mes en que él fue comisionado, en mayo de 1946, fue en San Luis, Missouri.
Y aquel pastor era unitario. Cuando él vio los efectos de aquella campaña, lo que hizo fue que él contactó a otro amigo de él que era unitario y le envió al hermano Branham. Uno ve la trayectoria desde Missouri, Arkansas, Luisiana, Texas y así hasta llegar a Arizona con, digamos, yo lo tengo que decir porque es verdad. Cuando llegó con el hermano Aulo, ahí en Arizona, y de ahí pasó a los hispanos con el hermano Pablo García Chávez. Pero todos iban de mano en mano de unitarios. Pero Dios permitió, yo creo que fue Dios que inspiró a Jack Moore a escribirle a Gordon Lindsay, y en el libro Un hombre enviado de Dios uno encuentra esa historia, a decirle, mira, ellos eran amigos a pesar de sus diferencias doctrinales. Hemos encontrado un hombre cuyo ministerio sobrepasa las expectativas de cualquiera. Mire, Gordon Lindsay, un trinitario hasta la médula, vino y se unió a eso. Y quiero decirle algo, Gordon Lindsay falleció en 1973 y falleció siendo trinitario hasta la médula. Jack Moore falleció en 1975 y falleció siendo unitario hasta la médula. ¿Por qué? Porque el hermano Branham no trató de convertirlos a su doctrina o a su creencia, porque era parte del proceso inicial del ministerio del profeta. Pero mire, ya que estoy citando a Gordon Lindsay, en este libro, William Branham, un hombre enviado de Dios, en la introducción, y como ahí no tiene número de páginas, sino una referencia que es 2 I latinas, ahí usted va a encontrar esta declaración que hace Gordon Lindsay. Dice, cuando es cuestión de considerar puntos doctrinales, es un asunto muy distinto. Él mismo, o sea, William Branham, él mismo no se considera un teólogo ni un árbitro entre controversias teológicas. Ahora mire, esto lo está diciendo en 1950. Estamos hablando hace 70 años que Gordon Lindsay escribió esto acerca de William Branham. Dice, a pesar de su gran influencia sobre las multitudes, mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si hoy en día usted sabe, Gordon Lindsay fundó un movimiento que es Cristo para las Naciones. Yo hace tiempo pasé por ahí en Dallas, porque ahí es donde están sus oficinas generales, por un lado de ahí del edificio. Pero quiero decirle algo, Gordon Lindsay sin William Branham, si hubiera ido a esta tierra habiendo sido un perfecto desconocido. Si alguien por alguna causa se hubiera interesado en él, hubieran sido los locales en Portland, Oregon, que era donde él tenía su iglesia. Pero ¿qué fue lo que lo saca del anonimato para después ser el fundador de Cristo para las Naciones? Fue eso, a su asociación con William Branham. Ahora, pero mire, dice él, a pesar de su gran influencia sobre las multitudes, él no presta esa influencia para forzar su posición en cuanto a puntos doctrinales. Mire, esto que Gordon Lindsay, que está hablando acerca del profeta de Dios, es lo que él vio. Él no lo está citando como yo que lo estoy leyendo el libro. Él lo vio. O sea, esto nos enseña algo. Que el profeta de Dios, la influencia que él tenía, el don que le había dado, bien pudiera haber usado para sus propios intereses y para conveniencia propia, en decir, bueno, si ustedes quieren recibir el beneficio de la sanidad divina, se los voy a condicionar. Si ustedes quieren recibir eso, tienen que alinearse con mi doctrina, con la manera en que yo veo las cosas. Pero no, William Branham, yo tengo la certeza y ciertísimamente lo creo, que él era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Él nunca hizo que la gente se alineara con él a causa de la influencia que él tenía. O sea, la influencia, desde luego Dios se la había dado. Y él era suficientemente humilde para saber que eso venía de Dios. Y él no iba a malograr, a malusar esa influencia. Por eso dice el profeta, Gordon Lindsay, a pesar de su gran influencia sobre las multitudes, él no presta esa influencia para forzar su posición en cuanto a puntos doctrinales. Es más, aún en esta mañana de 2 de agosto del año 2020, nadie
Aún nosotros como creyentes del mensaje estamos obligados a creerle a William Branham. Nadie nos obliga, a mí nadie me obliga. Si yo he de creer algo es porque yo quiero creerlo y porque estoy convencido que es la verdad. A mí nadie me obliga a creer nada. Ahora, dice algunos, sin autorización han intentado su nombre como medio para promover sus propios puntos de vista. O sea, personas que se fueron bajo la sombrilla o el paraguas de William Branham, ellos, sin estar facultados, como lo dijo William Branham, sin autorización. ¿De quién? Sin autorización de William Branham. Han intentado su nombre, o sea, han intentado usar su nombre, o sea, el nombre de William Branham como medio para promover sus propios puntos de vista. Él se ha visto forzado a, de una manera amable, pero siempre firme, repudiar tales intentos. Si el profeta de Dios estuviera vivo en esta mañana, creo que su actitud sería lo mismo, repudiar a aquel que quiera usar el nombre de William Branham para la influencia de William Branham, para, como dijo Pablo, promocionar o promover sus propios puntos de vista. Y luego, mire, él termina diciendo esto. Su misión, o sea, la misión de William Branham, su misión es de unir al pueblo de Dios, no dividirlo más a raíz de controversia doctrinal. Y luego, Gordon Lindsay cita a Pablo cuando dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, esto es lo que él dijo en 1950. Pero con el paso del tiempo, y a medida que el profeta de Dios iba teniendo un conocimiento más claro de su llamado, él comenzó a ver los efectos de que hubiese tantas maneras distintas de creer. Y el mensaje enmarca el motivo detrás de ello. Mire, en el sermón Yo restauraré, predicado el 9 de marzo de 1957, párrafo 23, dice ahora, pero ahora lo que pasa con esto es que hemos tenido eso en mente por tanto tiempo, hasta que ha creado otra cosa. Escuche, y hemos tenido hongos creciendo en todo el oído. ¿Saben qué es un hongo? Que ustedes saben lo que es un hongo y lo que trae. ¿Ven? Hay algo mal con el árbol que tiene hongos. Tiene una enfermedad. Pentecostés tiene una enfermedad. Muchos hongos han crecido en él. Así es. En todas nuestras iglesias crecieron hongos en él. Hemos dejado que el viejo pulgón venga junto con su aguijón y rompa la hermandad, rompa la unidad entre nosotros. Pablo dijo en la Biblia que quería que todos habláramos la misma cosa. Él quería que todos estuviéramos en unidad. Hermano, esto que el profeta dice y que en su tiempo se lo aplicó a Pentecostés y dijo: Pentecostés tiene una enfermedad. Hermano, ya no miremos a los pentecostales, mirémonos a nosotros mismos. Y principalmente como ministros, ¿qué tanto hemos hecho para enfermar al cuerpo de Cristo? Por eso es el motivo de hablar estas cosas. Y ojalá, hermano, ojalá que cada ministro, o al menos los locales, le estoy hablando a ustedes también, que cada uno de nosotros aceptemos nuestra responsabilidad. Porque es a partir que cada persona acepta su responsabilidad, es a partir que él puede estar consciente, primeramente decir: sí, yo he sido responsable de ponerle hongos a los creyentes de este mensaje. Porque he pensado que yo tengo una verdad absoluta y que todo mundo, si no cree como yo, está fuera del cuadro. Ahora, es natural pensar que el hermano Branham no podía hacer que todos los líderes religiosos con quienes él tenía contacto hablaran una misma cosa. Eso lo entendemos. Y siendo que hoy en día en el movimiento del mensaje de la hora está tan dividido y fragmentado, es
casi también prácticamente imposible que hablemos la misma cosa. Pero bueno, ante esta realidad, entonces debemos ignorar el mandato de Pablo debido a las circunstancias actuales. Desde luego que no. Pero entonces, ¿cuál es la solución a este dilema? Mire, si el mensajero no podía ser capaz de que los ministros en general hablasen la misma cosa, al menos sí podía instruir a los ministros y diferentes oficios de su propia iglesia y asociados a que hablasen una misma cosa. Y aquí es donde quiero ya direccionar mi sermón en esta mañana, o mi mensaje. Yo desde luego, y dudo mucho que alguien, bueno, uno sabe que, bueno, hay sus cosas, ¿verdad? Pero a los que creemos en la soberanía de la iglesia local, si yo trato de imponerle mis ideas, o aún quizá no sean ideas, digámoslo así, aún la sana doctrina, a alguien que es pastor de otra iglesia, pues entonces estoy quebrantando ese principio de que cada iglesia es soberana. ¿Por qué? Porque entonces ya es el hombre sobre el hombre. Ya sé que yo diga que soy, bueno, no lo soy desde luego, pero ya sea que yo dijera que yo soy apóstol y por cuanto yo mismo hago el reclamo de apóstol, entonces tengo que tener a ministros subordinados, los cuales ellos escucharán lo que yo digo, lo acatarán a pie juntillas y que eso no es negociable. Bueno, eso parece haber sido una buena solución, pero permítame, a estas alturas de la vida sabemos que eso fue parte del siglo XX. Eso quedó atrás. Hoy en día hay una nueva generación, hay un nuevo grupo de creyentes a los cuales uno, perdón por esa palabra, el profeta la usó, uno ya no los puede engatusar. Hoy hay más luz que la que había hace 20 años, que la que había hace 50 años. Y la gente misma tiene más a su disposición en español, más que nunca en la vida, los sermones del profeta, los cuales ellos mismos pueden escuchar para darse cuenta, examinar si aquello que se les está predicando tiene una base bíblica o una base en el mensaje. ¿Ve? Ahora, pero entonces, si a nivel general, como del mensaje, no podemos poner una cabeza visible y que Él nos diga qué hacer, qué predicar y cómo predicar, bajo el argumento de que tenemos que hablar una misma cosa, porque ya vimos el antecedente. Si hacemos esto, estamos saltando de la sartén al fuego. Si decimos, bueno, el apóstol Pablo nos insta a hablar una misma cosa, entonces hagamos una denominación del mensaje y asunto arreglado. Pero hacer eso, tomar esa decisión, y aparte de estas alturas, pues no todo el mundo lo aceptaría. Bueno, al menos yo sé que no, porque hermano, uno ve que en este mensaje hay hermanos que no de ahorita, ni de la semana pasada, ni del año pasado, sino desde que el Señor, y digo nos porque yo me cuento entre ellos, nos hemos parado en contra de cualquier sistema organizado dentro del mensaje, esté donde esté y se llame como se llame. O sea, a estas alturas, usted sabe lo que se hizo, se hizo. Hoy en día, para que alguien salga por ahí algo nuevo y diciendo qué es esto y aquello y lo otro, y aunque no faltarán sus intentos, pero hermano, la gente ha ido más que eso. Han ido despertando a la realidad de decir, no, eso no. Los que están cautivos. Y si la trompeta del jubileo, que es este mensaje, no los liberta, no se puede hacer absolutamente nada. Porque hay gente que está muy satisfecha con un sistema así. Y no solamente está satisfecha, sino que lo aman y lo defienden. ¿Qué se puede hacer? Nada. Esperar otro mensaje que venga a revelarnos algo más claro que no. El mensaje ya vino. La trompeta del jubileo sonó. Aquel que quiso salir en libertad, lo hizo. El que quiso seguir sirviendo a su amo, que se quede. No se puede hacer más. Ahora, entonces, ¿cómo podemos dar? ¿Cómo cada ministro entonces?
sería responsable para cumplir las palabras de Pablo? Bueno, el profeta nos va a decir, y yo le doy la gloria a Dios por eso. Porque mire, él en su tiempo no forzó a toda la gente, nunca lo hizo. Ahora él predicó el mensaje, pero él nunca le obligó a nadie a creerlo. De hecho, para mucha gente, cuando él poco a poco se fue, digamos, no que él oró hasta el final de su ministerio por los enfermos, pero cuando su énfasis fue puesto ya no tanto en la sanidad divina, es más, el segundo jalón sabemos que él mismo lo dio por terminado el domingo 22 de julio de 1963. Ahí está eso en el sermón Cristo es el misterio revelado. Él dijo hoy, y vio al reloj, dijo, siendo que son las 2 de la tarde en su tabernáculo, dijo, el segundo jalón que es el discernimiento se dio por terminado. Él mismo lo dijo, no soy yo poniéndole fecha. Él mismo lo dijo. Ahora, pero entonces, ¿por qué? Porque la palabra revelada iba a comenzar a salir. Y mire, pero entonces, ¿cómo un ministro puede solucionar? ¿Cómo un ministro puede no solucionar, sino cómo un ministro puede cumplir con el mandato de Pablo, que todos hablemos una misma cosa? Mire, en el sermón El regalo envuelto de Dios, predicado el 25 de diciembre de 1960, párrafos del 1 al 4, el profeta dice esto y lo dice en su propio tabernáculo. Dice, ahora quiero anunciar esto, que estoy pidiendo que esta sea como una pequeña reunión cerrada, o sea, privada. Solo para los pastores, escuche, solo para los pastores y pastores asociados del tabernáculo, pero no solamente para ellos, dice, y los síndicos y diáconos de este tabernáculo. O sea, esta reunión privada no iba a ser para el público general, que vinieran los bautistas, los mormones, los testigos, todos aquellos que quisieran, no, era solamente para ellos. Me parece bueno reunirnos de vez en cuando y ver el camino por donde el Señor nos está guiando. Y muchas veces aparecen cositas, como las escrituras que ustedes encuentran que son difíciles. Y si no, escuche, queremos hablar lo mismo, más bien queremos lo mismo, hablar lo mismo en todo lugar y queremos estar de acuerdo. O sea, si William Branham no podía hacer que el mundo religioso en general hablara lo mismo, ¿y sabe usted por qué? Porque ellos de alguna manera tenían una conexión con la gran Babilonia, con Babel, la madre de la confusión. Cuando la gente rechazó su mensaje, ya no se podía hacer nada. Ahora el llamado era individual. A cada persona que pudiera escuchar la voz que decía, salid en medio de ellos, pueblo mío. Bueno, si él, con el ministerio, con la influencia, con el llamado que él tenía de parte de Dios, no podía hacer que todas las denominaciones hablaran la misma cosa, ¿usted cree que nosotros, como predicadores, como ministros, con algo mucho menor de lo que el profeta tenía, seremos capaces de hacerlo? No. Pero entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Bueno, aquí está el meollo del asunto, aquí está lo importante, que si no podemos hacer que los demás hablen una misma cosa, porque entonces ahí ya se suscita otro dilema. La doctrina de quién es la que va a prevalecer si hay tantas maneras de creer. ¿La mía? ¿La de sutano? ¿La de merengano? ¿Cuál doctrina sería puesta como el fundamento? Pero entonces, si eso no es posible de esa manera, al menos lo que sí se puede hacer, y escúchenme por favor, miembros del Tabernáculo Úrsula Tercer, escúchenme ministros del Tabernáculo Úrsula Tercer, escúchenme diáconos y escúchenme síndicos. Esto que el profeta dijo no es negociable. O sea, si hemos de hablar una misma cosa, al menos como iglesia local, no es, en esto sí, no es un asunto, a ver si queremos, o a ver si me gusta.
Y si no me gusta, lo ignoro. Tenemos que hablar lo mismo, como dijo el profeta, en todo lugar, y queremos estar de acuerdo. Dice, y los quiero a ustedes pastores y asociados. Ahora mire, ¿por qué el profeta habla de pastores? Mire, ahorita voy a después de que yo lea algunos de los nombres que él dice, voy a decirle a qué se refería. Desde luego sería el hermano Neville. ¿Quién era el hermano Neville? El pastor del Tabernáculo Branham. Y el hermano Dan Raddle, acá uno de nuestros asociados, y el hermano Grant Snelling de Utica, el hermano Stricker aquí, nuestro misionero, y a los hermanos que son pastores, y el hermano, los otros que están aquí, el hermano Parnell, y ustedes quienes son los asociados aquí, el hermano Junior Jackson de allá de New Albany, y todos los diáconos y los síndicos. Mire, usted dice, entonces usted está cayendo en una contradicción porque el hermano Branham está citando a unos. Mire, de todos estos que el hermano Branham cita, hay algunos de los cuales yo tengo conocimiento y de alguna manera seguí la trayectoria de ellos. De otros, no supe qué pasó. Quizás se perdieron en la historia, yo no sé. Orman Neville, ¿quién era? Los voy a citar en el orden que él lo cita. Orman Neville fue el pastor del Tabernáculo Branham. Y hasta el momento que él estuvo en sus facultades, tanto físicas como mentales, para llevar adelante el tabernáculo, lo llevó de acuerdo a la luz que él recibió en su tiempo. Dan Raddle, mire, después lo vamos a ver cómo es que el profeta habla de Dan Raddle como él dijo que era su hijo en el evangelio. Yo tuve la oportunidad de estar en la iglesia de él en el año 2010. En esa ocasión fui con mi familia a Jeffersonville y el hotel donde estábamos hospedándonos quedaba tan solo del otro lado de la calle. El profeta siempre que habla de la iglesia de él dice que era la que estaba en la carretera 62. Hoy en día, han pasado muchos años, la carretera 62 se convirtió en una extensión de la avenida 10 o de la calle 10. Ahora, Dan Raddle, yo estuve ahí en su iglesia en el año 2010 y después estuvimos un domingo por la tarde, después de que se terminó el servicio, los hermanos muy amablemente nos saludaron y yo les pregunté por ahí alguno acerca de él, del pastor. Me dijeron que Dan Raddle había fallecido en el año anterior, o sea en el año 2009. Hasta el conocimiento que tengo, Dan Raddle siguió creyendo hasta el final de su ministerio, no solamente en William Branham como un profeta de Dios, pero siguió manteniéndose con su mensaje. Al siguiente que el hermano Branham, recuerde, Dan Raddle, su iglesia está allí mismo en Jeffersonville. Graham Snelling. Bueno, ya hemos dicho que Graham Snelling fue pastor del Tabernáculo Branham por un breve tiempo, quizá a finales de los años 40 y principios de los 50. Cuando él dejó de ser o dejó el pastorado en el Tabernáculo Branham, él estableció su propia iglesia. En tiempos del profeta de Dios, Graham Snelling, él, aparecía como un asociado de William Branham. Graham Snelling falleció en 1989, pero para ser claro, cuando él falleció, él ya estaba completamente distante del mensaje. O sea, él pues ya no se identificaba como creyente del mensaje. El hermano Stricker, de él no tengo conocimiento, nunca he preguntado por él. El profeta aquí lo menciona como misionero. Él habla también del hermano Parnell. Este hermano Parnell, aunque el profeta lo menciona muchas veces en sus sermones, entiendo que él todavía sigue vivo, creo que está en Ohio. Acerca de lo que él cree y predique, no tengo conocimiento. El hermano Junior Jackson, o Raymond Jackson, como era su nombre, él, falleció en el año 2005, en diciembre. 2004. Este hermano Junior Jackson, él pues ciertamente creyó que el hermano Branham era Malaquías 4:5, que era el profeta de Dios para esta edad. En cuanto a la doctrina de Junior Jackson, mire, yo no estoy aquí para exhibirlos, pero solamente para examinar esto, porque de todas maneras esto ya es historia, hermano.
Él en su momento ya tenía sus propias creencias acerca de la Biblia y así terminó. Digamos que él era un hombre que citara, bueno, lo podía haber citado William Branham por los sueños que él tuvo y que él le contó. Yo incluso ahí en YouTube hay algunos de sus de sermones de él que han subido y yo he visto 2, 3, pero su referencia a William Branham no va más allá de la relación que él tuvo con él, de los sueños que él le contó al hermano Branham, de lo que el hermano Branham le contestó, pero que uno escuche, inclusive hoy en día en su tabernáculo, que sus ministros citen a William Branham para decirle, el hermano Branham dijo en tal sermón, eso no sucede. Ahora, pero entonces, de todos estos que el profeta dice, escuche, aquí es a donde lo quiero llevar. Orman Neville, Dan Raddle, Graham Snelling, el hermano Stricker, Parnell y Junior Jackson, todos eran ministros de la ciudad. Bueno, este estaba en Utica, pero mire, Jeffersonville, Clarksville, Utica, haga de cuenta que son como una extensión de Jeffersonville. En aquel tiempo, si hoy en día es una ciudad pequeña, en aquel tiempo era una ciudad más pequeña todavía. ¿A qué me refiero? Que cuando el profeta los convoca a todos estos, no solamente al hermano Neville y a los ministros que eran parte del tabernáculo, sino a los ministros de alrededor, que ellos decían estar asociados, y a lo mejor algunos sí lo estuvieron con el profeta, él no extendió su influencia doctrinal más allá de las ciudades comarcanas de Jeffersonville, Indiana. A esa donde lo quiero llevar. O sea, William Branham no convocó a los de Arizona, a los de Ohio, a los de Texas, a los de Tennessee, y así pueden nombrar los 50 estados de los Estados Unidos, para hacerlos que ellos creyeran lo mismo que él. Eran hermanos que de algún momento, o al menos en aquel tiempo, estaban asociados con él, aunque, viéndolo ya la historia, a partir en retrospectiva, a partir del día de hoy, del año 2020, yo les estoy diciendo, al final, después de que el profeta partió, el rumbo que tomó cada quien. Pero el hecho de que algunos, ya le dije quiénes, se quedaron en la línea del mensaje hasta el final, otros pues por los motivos que sean, y no estoy diciendo esto para juzgarlos desde luego, tomaron su propio rumbo. Eso no invalida el hecho de que al menos cada iglesia local, los ministros locales, tengan que hablar la misma cosa. Sigue diciendo aquí el profeta, les diré lo que deseo que hagan. Esta semana que viene, tomen una hojita de papel y escriban allí los pensamientos o diría yo, las escrituras o algún deber que ustedes tengan que atender, que tal vez desconozcan. Como un síndico que pudiera decir, ¿cuál sería como un síndico que pudiera decir, ¿cuál sería mi deber si ocurre este caso? ¿Cuál es mi deber como diácono si ocurre este caso? Y el pastor tal vez diga, o sea, Orman Neville, en esta escritura aquí veo donde debió de ser así y así, y luego dice, y yo no lo entiendo de la manera como lo enseñamos. Y mire lo que dice el profeta, y fundamentar eso en la escritura, y así. Luego entréguenlas todas al hermano Booth, por favor, porque él vive enseguida de mí. Y tan pronto como tenga la suya escrita y tan pronto como pueda, se lo agradecería para yo poder escudriñarla en las escrituras. Y tendremos esto, no, pues no será una reunión pública, es solo para pastores y de este tabernáculo y los síndicos de este tabernáculo. Será inmediatamente tan pronto como podamos recibirlas. Entonces anunciaremos una noche en la cual no se están teniendo reuniones aquí y después nos encargaremos de eso en ese momento. Yo creo que sería algo bueno, hermano Neville, si esos hermanos, todos ustedes, pastores y demás, tal vez nos reunamos. De esa manera podremos, escuche, de esa manera podremos hablar lo mismo en todas partes, ven ustedes, lo sabremos y entonces eso también será grabado. Nuestras preguntas y respuestas serán grabadas y cada uno podrá tener una cinta.
para que estén enterados, para que la pongan a sonar de nuevo en caso de cualquier cosa, cualquier pregunta que surja, pudiendo tal vez beneficiar a la iglesia o alguien que diga, pues esto, regresaremos para ver qué está en la cinta de lo que dice. Ya tenemos cinta sobre ese fin y tenemos nuestros nuevos síndicos, creo yo, este año y unos diáconos nuevos y demás, y nos gustaría instruirlos en esto. Y este hermanito, que es uno de nuestros hermanos acá en Salisbury, el hermano William Grace, por cierto, háganle saber esto, por favor, porque él apenas es un joven en el Señor. Y escuche, y si estos jóvenes piensan eso, logran establecerse, vean ustedes lo que quiero decir, simplemente saber cómo aferrarse. Y en sus mentes surgen pequeñas preguntas. En lugar de irnos por alguna rama, reunámonos y veamos de qué se trata. Entonces nosotros, nuestras reuniones, nuestras grandes reuniones juntos, cuando las iglesias se reúnan, como lo hemos hecho en esta última sesión, luego nosotros sabremos qué tomar y qué decir, simplemente qué hacer. Todos queremos hablar el mismo idioma para poder entender. Mire, cuando el profeta habla de estas, cuando habla de nuestras reuniones, de grandes reuniones juntos, él habla de lo que acababan de tener, a lo que él se refiere es a esa serie que él predicó sobre las 7 edades de la iglesia, porque les había predicado precisamente en diciembre de 1960, y este sermón lo predica el 25 de diciembre de 1960. Ahora, mire, esto que dijo el profeta de Dios, se llevó a cabo efectivamente. Esta sesión de preguntas y respuestas a las que él hace referencia se llevó a cabo el jueves 12 de enero de 1961. Por eso él dijo que quería que eso se llevara a cabo en un día que no fuera día de culto regular. Y esto efectivamente está grabado con el título de Preguntas y Respuestas, predicado el 12 de enero de 1961. Y le voy a leer, no las preguntas porque es una sesión larga, pero al menos lo que el profeta habla en relación a esto, a hablar una misma cosa. Preguntas y respuestas, predicado el 12 de enero de 1961, párrafos 5 al 9 y el 11 dice: todos nosotros debemos hablar la misma cosa. Por ejemplo, alguien viene y digamos que tal vez ellos vayan aquí a la iglesia del hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Willard. Hermano, hay 2 hermanos Willard aquí, tendré que usar otro nombre. ¿Cuál es su apellido? Grace. A la iglesia del hermano Grace, y el hermano Grace dice alguna cosa y luego ellos van a Salisbury a la iglesia del hermano Ruddle, y de la iglesia del hermano Ruddle sería distinta a la, y la iglesia del hermano Ruddle sería distinta a la otra, y luego van a la del hermano Junior, o sea, Junior Jackson, y sería muy distinta, y luego vienen al tabernáculo y también sería distinto. Ven, eso confunde a la gente. Es como si alguien dijera: oh, yo no creo que tú realmente tienes que recibir el Espíritu Santo, yo no creo que sea necesario. Digamos, por ejemplo, que el hermano Grace dijera eso, y luego usted va a la del hermano Ruddle, y él dice: sí, eso es esencial. Y luego usted va a la del hermano Juni, y él dice: bueno, no importa mucho. Ven, si pudiéramos estar juntos, aún yo quisiera que pudiéramos juntar a todos los ministros de Jeffersonville en esta comunidad y pudiéramos reunirnos para que así pudiéramos decir la misma cosa. Y por lo tanto, muchas veces los diáconos y los síndicos tienen que darse cuenta cuáles son sus obligaciones. Y veo que aquí en esta noche tenemos al tesorero y hasta al conserje de la iglesia. Así que vamos a darnos cuenta cuáles son sus obligaciones. La mayoría de todo son preguntas que pudieran hacerse en cualquier parte y contestarse en cualquier parte. Son preguntas sencillas, como las de los deberes de los síndicos, los deberes de... Ahora, si únicamente son deberes, creo que eso ya los tenemos en la tablilla de anuncios, los deberes de los síndicos y qué deben hacer. Pero yo pensé que tal vez, y entre ellos venía una allí, y yo pensé que es una pregunta, y la contestaré después, si el Señor nos permite llegar a ella, y dice así: en cierta crisis, ¿qué debería hacer un diácono? ¿Cuál es su deber cuando se presenta una crisis? ¿Cómo debería de actuar él? Ven,
¿qué debería de hacer un síndico? ¿Qué debería de hacer un pastor? Algo así. Cuando una crisis se presenta, conocemos la rutina normal, pero ¿qué si algo sucede que está fuera de la rutina? ¿Ven? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y si sabemos como todo, y así como todo debe ser, es como el entrenamiento de un ejército y cada uno de nosotros conocemos nuestro lugar. Párrafo 11. El profeta está orando y dice: nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí como un grupo de hombres cristianos que te aman, que creen en ti y que hemos dedicado nuestras vidas y nuestro servicio a tu servicio. Hay ministros aquí, hombres jóvenes, hombres de mediana edad, ellos tienen sus iglesias, ellos son responsables delante de Dios, y aquí hay un diácono de diferentes iglesias que son responsables por sus oficios. Hay síndicos con responsabilidades, pastores, evangelistas, lo que sea, Señor, todos somos responsables delante de ti. Por eso es que nos reunimos, para poder todos hablar la misma cosa, como se nos ha dicho que hagamos en la Escritura. Todos debemos hablar lo mismo. Hermano, entonces con esto, creo que todos, absolutamente todos, estamos conscientes del propósito que tenía el profeta de Dios para cumplir lo que Pablo dijo, que debemos hablar una misma cosa. No que tengamos que denominarnos para entonces y todos en el mensaje hablar una misma cosa. Pero más bien, poder entender el propósito del hermano Branham. Mire, y le vuelvo a decir, y yo no lo hago, nunca lo haría, el profeta menciona esos nombres, pero yo haber dado, no el antecedente, sino lo que sucedió con ellos después de la partida del profeta, no lo dije de mala fe, ni por tratar de exponer a nadie, pero solamente a mí me hace pensar algo. De todos aquellos que el profeta de Dios mencionó, después de la partida de él, realmente ¿cuántos siguieron la continuidad del mensaje? ¿Cuántos? ¿Uno quizá? ¿Tan raro? Mire, pero con todo y eso, si el profeta habló de esto 60 años atrás, yo confío que en esta mañana ya no miremos a los ministros de allá, los que el profeta mismo menciona. Miremos a nuestra situación actual. Si cada ministro, cada pastor en su iglesia, y yo sé que algunos lo hacen, reuniese solamente a ellos. ¿Para qué? Para entrenarles, hermano, porque mire, y máxime los tiempos en los que estamos viviendo, y más enfáticamente aquí en México, por causa de esta situación actual, ¿cuántos ministros han partido de esta tierra? Mi pregunta es, cuando todo esto termine y veamos el saldo, lo que quedó de aquello, quien se vaya a parar en el lugar de aquel candelero que fue removido, seguirá con la línea doctrinal de eso. Por eso son habladas estas cosas, para que nosotros sepamos, hermano, lo que el profeta de Dios nos dice. Mire, yo sé que a esto no estoy diciendo que mi interpretación sea la mejor, porque ni siquiera tengo una interpretación de esto. Lo que yo le estoy diciendo es lo que el profeta de Dios dijo que se debe de hacer cada iglesia local. Le repito, aquí el profeta nunca insinuó que un hombre tuviese a un grupo de personas o de pastores dentro de su país o fuera de su país como subordinados. El profeta nunca dijo esto, para que no nos equivoquemos, hermano, no. Ya sabemos el sentido de lo que el hermano Branham dijo. Ahora mire, pero hablando localmente, el hablar una misma cosa, porque todos pueden incluso estar hablando un error, de eso también estoy consciente. Usted se acuerda en tiempo de Acab, cuando aquellos, no eran pocos, hermano, aquellos 400 profetas, todos estaban unánimes, diciendo la misma cosa.
sube, porque el Señor es contigo. Sin embargo, había un pequeño individuo al cual nadie tomaba en cuenta, que era Micaías. Y desde luego que Micaías no era de la preferencia de Acab. Y Acab mismo lo dijo: yo a este individuo no lo acepto. Como decimos aquí en México, no me pasa, porque siempre está hablando cosas en contra mía. Parecía que Micaías se había vuelto una persona con una obsesión de criticar todo lo que Acab hacía. Hermano, eso no era el asunto. ¿Por qué Micaías, cuando se le pidió su opinión acerca de que si él debía, qué opinaba usted o qué opinaba él, si acaso Acab debería de ir a Ramot de Gilead a pelear, cuando todos los demás profetas estaban diciendo: sube, sube, el Señor es contigo? Pero ¿por qué lo hacía Micaías? ¿Porque quería ser un bicho raro? Porque él solamente, para tratar de ser distinto de los demás, quería manifestar esa postura. Mire, aparte de lo que él expresó, que él había tenido una visión en la cual el profeta de Dios dice que Dios en el cielo tuvo una conferencia, dijo, él tuvo un concilio. ¿Sabe usted por qué? Porque de todas maneras la palabra que Dios había hablado a través de su profeta Elías concerniente a Acab se iba a cumplir. La profecía ya estaba emitida. En la circunstancia que fuera, en el lugar que fuera y en el tiempo que fuera, lo que el Señor había hablado a través del profeta Elías tenía que tener cabal cumplimiento. Pero entonces, aquel acto de aparente rebeldía de Micaías, ¿a qué se debía? ¿Qué eran los motivos que lo impulsaban? No era un hombre que quería estar en desacuerdo con el sistema por el solo gusto de hacerlo. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando él vio esa visión y vio a Dios teniendo aquella conferencia, y entonces cuando él dijo, ¿cómo haremos que se cumpla la profecía respecto a Acab? Y salió del abismo, salió del infierno, un espíritu de mentira que dijo, yo seré espíritu de mentira en la boca de aquellos profetas. Hermano, ¿cómo Micaías podía encontrar o podía ponerse en contra de la asociación ministerial? Lo que todos estaban diciendo, y ellos estaban hablando una misma cosa. ¿Cuál era la misma cosa? Sube Acab, el Señor es contigo. ¿Por qué Micaías? ¿Por qué este individuo tenía que mantener esa posición? ¿Sabe usted por qué? Porque el hermano Branham dice que Micaías comparó su visión con la palabra, o sea, él comparó la visión que él vio con lo que el profeta Elías había dicho. ¿Por qué? Porque eso, mire, porque no es cuestión solamente de hablar la misma cosa. ¿Por qué? Porque mire, la línea entre lo verdadero y lo falso es muy delgada y a veces, usted sabe, se desdibuja. A veces la persona ya no sabe exactamente qué es la verdad y qué es el error. Y más en medio de la confusión presente que está prevaleciendo en el mundo religioso. Porque tampoco no es asunto de decir, bueno, estamos hablando la misma cosa aunque estén hablando una mentira. Es asunto de hablar la misma cosa, y el hablar la misma cosa debe de estar basado completamente y enteramente en la Biblia y el mensaje. Eso es lo que el profeta nos dice en el sermón. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Predicado el 31 de diciembre de 1961, párrafo 44. Dice, todos debemos hablar la misma cosa. Entonces nosotros debemos hablar no contrario, sino exactamente de acuerdo con esta palabra. Estoy terminando. Y el mensajero aconseja una manera de hacerlo. En Poniéndonos al lado de Jesús, predicado el 1 de junio de 1962, párrafo 18, dice, y uno encuentra que mientras trata con ministros, con hombres de negocios, con logias, donde quiera que uno vaya,
donde tenga uno grupo de hombres, uno encuentra diferentes ideas. Y por lo tanto, se debe tener una persona en la cual poner su confianza y elegir esa persona y trabajar con eso. Así como en el ejército tiene que haber, uno es el general, ese es el cuartel general, el capitán dice eso, él es el capitán de aquel grupo, pero entonces el general puede cambiar sus órdenes y el principal comandante general, por supuesto, es Jesucristo en la iglesia, y sus ministros son sus capitanes de las compañías que le están representando aquí en la tierra. Hermano, aunque esto se debe de aplicar a nivel ministerial de varias congregaciones, el resultado o saldo que ha dejado es que en ocasiones algún ministro buscará posicionarse como un líder para ejercer el control y autoridad sobre los demás. Eso es lo que hemos visto aquí en México. Lo he visto, a mí nadie me lo contó, lo he visto a través de los años. Esto se entrelaza con la instrucción ministerial. Por eso, el Señor, en su palabra y en el mensaje, nos está diciendo cómo debe de hacerse eso. Yo estoy consciente, mire, y para mí es un hecho, porque si en 50 años, 52 años que tiene el mensaje aquí en México, las cosas no han cambiado, al contrario, han empeorado. Yo no creo que para el tiempo que el Señor Jesús venga, las cosas vayan a mejorar. ¿Por qué? Porque las discrepancias, las divergencias, las diferencias cada día son mayores, porque cada día salen nuevos ismos. Hay mucha gente, incluso oportunistas, que por ejemplo en este caso de la pandemia ya están especulando que la vacuna, que es esto y aquello y lo otro. Usted sabe todo ese tipo de boberías. Y entonces yo en el horizonte no veo que algún día los creyentes del mensaje, les soy franco, que vayamos a hablar la misma cosa a nivel mundial. No sé. Claro, Dios es milagroso y Él lo pudiera hacer, pero como yo lo veo en el horizonte, al menos para mí no lo veo probable. ¿Por qué? Pues porque la conducta, la posición, nadie va a querer ceder. Eso estoy muy consciente de eso. Pero al menos si esto sirviera para que cada congregación local y principalmente para nosotros como miembros del Tabernáculo Luz al Atardecer, para sus predicadores que en este momento me están escuchando y para los oficiales que en este momento me están escuchando, que ojalá y esta palabra realmente haga eco en sus corazones. Y esto no es negociable. Estamos obligados localmente a hablar la misma cosa. Porque de otra manera, nosotros mismos nos estamos dañando. Cuando uno piensa una idea, el otro tiene su propia, el otro tendrá su propia. Claro que no. Esto se acabó. Mire, mucha gente dice en el mundo, ya cuando salgamos de esto, esperamos que el mundo sea un mundo mejor. No va a ser un mundo mejor. Esto nada tiene que ver. La gente, las ideas que tiene ahora, las costumbres, después de la pandemia las van a seguir conservando. Por eso yo no digo a los ministros hermanos, después de la pandemia, ojalá y atiendan a esto, que tenemos que hablar esta misma cosa con pandemia y sin pandemia. Esto se tiene que poner en práctica, porque Dios me hace responsable a mí y hace responsable a cada ministro junto con sus ministros en su congregación, con sus oficiales en su congregación, de hablar la misma cosa, incluyéndonos a nosotros como el Tabernáculo Luz al Atardecer. Bueno, yo espero que esta mañana esto que hemos hablado pueda beneficiar las almas de cada creyente. Oremos al Señor puestos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Porque ciertamente, Señor Jesús, tu palabra es verdad y decimos amén a ella, Señor. Padre, ya tu palabra nos confrontó de que tenemos que hablar la misma cosa. Padre, y cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no puede pasar, Señor. Así que, oh Dios, yo no estoy aquí para instruir a ningún ministro fuera de esta iglesia local, ni para darle instrucciones qué hacer. Pero, Padre, al menos si algún ministro fuera de esta congregación quizás se enterara de esto que se habló, pues que al menos que esté muy consciente y que sienta la responsabilidad de que en su iglesia local es imperante que todos hablen una misma cosa y que esa misma cosa que hemos de hablar
sea de acuerdo a tu palabra y a tu mensaje, Señor. Padre, bendícenos en esta mañana. Yo te agradezco, mi Dios, que tú, Señor Jesús, nos hayas hablado, Señor, porque no es lo que yo dije, es lo que tú dijiste en tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, solamente para la iglesia local, bueno, pues gracias a Dios regresamos con bien del estado de Veracruz. Ayer oficiamos la boda y gracias al Señor todo estuvo bien. Y bueno, pues aquí estamos una vez más en el servicio del deber. Que Dios les bendiga y nos vemos en esta tarde. Damos gracias a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos que tú nos hayas brindado tu palabra el día de hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, por que tú nos permitiste regresar con bien, Padre Celestial. Tú fuiste cuidando nuestro camino, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas bendiciéndonos a cada uno de tus hijos en sus hogares, Padre Celestial, que nos permites estar listos para el siguiente servicio. Gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a estar entonando este hermoso canto. Dios os guarde en su santo amor. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Y al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Que el Señor les bendiga.